Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una nueva edición del podcast de este señor, de John Haidt, de anécdotas. Vamos a estar hablando hoy de las anécdotas del Venezuela-Brasil, con Alfredo Coroniz, por supuesto, además como invitado más adelante, pero antes queríamos conversar un poco con ustedes porque esta cobertura viene a todos ustedes gracias a los amigos de LatinBet, latinbet.bet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el planeta. Los invitamos a que visiten latinbet.bet y hagan sus apuestas. Se registran aquí arriba a la derecha, pueden registrarse y luego iniciar sesión y preparar sus apuestas para los partidos de las eliminatorias sudamericanas que se van a estar jugando el viernes y el martes. Venezuela el viernes enfrentando a Brasil y el martes a Chile, pero usted puede apostar, por supuesto, en cada uno de esos encuentros. No tiene que ser nada más en el de la vino tinto, también puede ir visitando latinbet.bet y ver qué partido le llama la atención en ese momento y hacer su apuesta incluso durante el partido en esta sección que ven acá arriba que se llama Live Betting. Ahí pueden hacer sus apuestas durante el partido y si tienen alguna pregunta pueden hablar con esta gente que está aquí, que es servicio online, servicio en línea. Usted les escribe y ahí con mucho gusto los van a estar atendiendo. Además, John, los amigos de Chavorreo Sports que se unen a nosotros a partir de esta transmisión. Cuéntanos un poco más de nuestros amigos de Chavorreo Sports. ¿De qué se trata la página o las páginas, los perfiles de Chavorreo Sports? Bueno, nuestros amigos de @chaborreo piso abajo underscore sport son los reyes de la comedia deportiva. O sea, ellos tienen una carisma muy divertida a la hora de presentar noticias, desde la parte sarcástica, irónica, el humor negro, algo más criollo que la misma arepa. Estos son los que son los panes de Chaborreo Sport. Pueden ingresar a sus redes sociales, aquí las estamos viendo. Y bueno, sus redes sociales ya, el Instagram es @chaborreo, como lo están viendo aquí en pantalla, piso abajo sport. Ellos siempre están colocando actualización de las noticias, tanto del deporte venezolano como mundial, como por ejemplo este post de Cristiano Ronaldo, que le está diciendo, ¿te llegas o qué? Siempre todo dentro de la ironía, del humor negro, algo diferente, una manera distinta de transmitir la noticia deportiva, saliendo un poco de lo convencional y de lo tradicional. Entonces, los invitamos a todos ustedes que sigan a nuestros amigos de piso abajo, Chaborreo Sport, para que se mueran de la risa y vean de una manera muy distinta y graciosa el periodismo deportivo. Otra manera, por supuesto, de disfrutar del deporte. No todo es análisis serio, ¿no? Como tratamos de hacer aquí muchas veces en Sport Venezuela, también hay maneras distintas y divertidas de disfrutar del mundo del deporte. Y hablando de disfrutar del mundo del deporte, ahora queremos presentar una entrevista, conversación que tuvimos, más que una entrevista, una conversación amena que tuvimos con nuestro amigo y colega Alfredo Coroniz, bueno, por supuesto, de este Venezuela-Brasil, pero además se extendió un poco más hacia el fútbol sudamericano, que también nos da un poco más una visión un poco más amplia de lo que se está viviendo en el fútbol de Sudamérica en este preciso momento. Todos los equipos, uno, dos o tres escalones por debajo de Brasil, y de eso vamos a estar hablando en esta edición especial del podcast Anécdotas con John González, que van a disfrutar a continuación acá en Sport Venezuela. Disfrútenlo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Anécdotas, el podcast de historias divertidas dentro del deporte venezolano. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las anécdotas de los antiguos enfrentamientos de Venezuela contra Brasil en calidad de visitante para la Vinotinto. El día de hoy me van a estar acompañando mi compañero dentro de Sport Venezuela, el periodista venezolano Alejandro Villegas, y también tendremos de calidad de invitado a un reconocido periodista venezolano que también es narrador, comentarista, locutor de radio, y el señor de La Guaira, el amigo mío Alfredo Coroniz. Bienvenido, Alfredo. Gracias, John. Gracias, Alejandro. Bueno, un gusto estar invitado en este espacio y más si es para hablar de nuestra querida selección. Sí, siempre es divertido porque, bueno, John lo hace también muy llevadero, ¿no? Y lo hace a través de anécdotas que también hacen la historia un poco distinta, ¿no? No es solo simplemente hablar de lo que hicieron los deportistas ahí, sino también cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Que es un poco diferente para cada uno. Y ahora este enfrentamiento contra Brasil, que obviamente no nos trae a ninguno prácticamente ningún recuerdo positivo, pero hay anécdotas ahí
que vamos a estar compartiendo con todos ustedes acá en Sports Venezuela. Así que muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos y a John por siempre estar pendiente de nuestra Vinotinto y sobre todo ahora que viene esta doble fecha eliminatoria. No, un gusto, un gusto. Yo creo que cada cual tiene su propia historia de vida con la selección, con los equipos que primero uno amó, uno siguió y que ahora uno profesionalmente los cubre y evidentemente, como yo le digo a los comunicadores cuando doy charlas, a los futuros comunicadores cuando doy charlas, que hay más de uno que dice, oye, sí, pero a mí no me gusta tanto la Vinotinto, yo prefiero a Messi, prefiero a Neymar, pero yo siempre digo, mira, pero tanto Messi como Neymar tienen que pasar algún momento por Venezuela, enfrentarlo. La manera más práctica de tú acercarte a esa y otras tantas figuras del continente, que gracias a Dios, Sudamérica sigue produciendo grandísimas figuras, es cubriendo a tu selección. Te vas a hacer más internacional, todos los países, cada vez que juega la selección, mira, por ejemplo, esta semana ya me han escrito no menos de 8 periodistas de Brasil para saber de Venezuela, por darles un ejemplo. Entonces, una manera de estar conectados con el mundo, con el resto de Sudamérica, es sabiendo mucho de tu selección y a partir de ahí vas a tener contacto con otras grandes figuras, entre ellas Brasil, que históricamente, bueno, siempre ha tenido grandes estrellas a nivel mundial, ¿no? Entonces también es un lujo cubriendo una su selección, evidentemente vas a estar entrelazado con el resto de las selecciones de Sudamérica, entre ellas las dos más grandes, Argentina y Brasil. Alfredo, tú que tienes bastante tiempo como trayectoria como periodista, por lo menos echando un poquito hacia atrás en el tiempo, para ti, ¿cuál ha sido por lo menos el recuerdo más amargo de las selecciones jugando en Brasil? Y el más positivo, que creo que va a ser va a ser unánime entre todos, que lo más seguro va a ser el 0-0 del 2009. Pero ¿qué recuerdos te trae por lo menos siendo más chamo Venezuela visitando Brasil? Sí, bueno, con Brasil y recuerdos y anécdotas, pudiéramos dividirlas en dos, ¿no? Unas con Venezuela y otras, o una muy específica en la final de la Copa América 2007, que me tocó cubrirla in situ en el Pachencho Romero, y evidentemente fue Argentina-Brasil. Esa la podemos dejar para más adelante si queremos hablar de Brasil propiamente. Pero hablando de Venezuela como tal, mira, yo creo que el recuerdo más amargo que tengo de un Venezuela-Brasil fue el que ganó Brasil en Pueblo Nuevo 4-0. Creo que había muchas cosas que a uno le sorprendieron. Yo nunca he visto en Venezuela que le hayan cantado el ole a su propia selección. O sea, ahí había un trasfondo también de que Farías estaba en la cuerda floja, que creo que también había como un impulso de, bueno, terminar ese ciclo y quizás buscar a otro, y Farías tuvo la fortuna de hacer una mini renovación entre un partido que muchos no nos explicamos por qué se jugó uno en Pueblo Nuevo y otro en el otro extremo del país, que fue en Puerto La Cruz. Sí. Luego Farías ganó Ecuador en Puerto La Cruz, Ecuador, cambió radicalmente la alineación y a partir de ahí, bueno, empezó un ciclo que tuvo su cierto éxito, ¿no? Pero sí, ese partido como que nos choqueó bastante por eso, pues porque había mucha hostilidad hacia la misma selección, le cantaban el ole, había bucheo, entonces decía, caramba, ¿qué ocurre acá? Y sobre todo uno, que quizás como John, como Alejandro, y uno vivió épocas anteriores, también vivió con mucha amargura como ante Argentina y ante Brasil la Vinotinto era visitante en la mayoría de los casos, y iba gente a ver a la selección argentina de turno, iba a ver a Ronaldo, iba a ver a Rivaldo, entonces muchas veces nos tocó así como que verlo así, bueno, pero bueno, vamos a hacer el intento, y como había cambiado eso en el proceso de Richard Páez, yo me quedé un poco abrumado por la reacción así que sintió, pues, incluso tuve miedo de que hubiera un retroceso en esos partidos, pero no, afortunadamente se estableció
esa afición vinotinto, que yo creo que más nunca he visto la selección jugar de visitante en casa, ¿no? Eso yo creo que quedó sepultado cuando jugó Venezuela-Argentina en Puerto La Cruz, no por el resultado del triunfo de Venezuela sobre Argentina, sino porque en el partido estaba Messi, estaban todas esas figuras enormes, Venezuela fue absolutamente local. Habría 2 o 3 o camisetas de venezolanos con albiceleste, pero yo creo que fue absolutamente local y afortunadamente encima se ganó ese partido y bueno, ahí uno respira un poquito aliviado, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la anécdota más amarga que pudiera decir, ¿no? Más allá del resultado. Sé que históricamente hay goleadas, hay eso, pero con el contexto que había sí veía con mucha preocupación muchas cosas, ¿no? Y en lo otro, quizás la más feliz es muy reciente, ¿no? Ese 0-0 del año pasado, de la Copa América 2019, fue un bonito triunfo en Boston con el recordado gol de Ronald Vargas. Hay otros partidos muy interesantes contra Brasil, pero en ese partido me alegró mucho y fue bien anecdótico que se anularan 3 goles vía VAR, algo que uno quizás no Y de hubiese Brasil pensado siendo antes. local y Brasil siendo Sí, local. siendo local y siendo favorito y bueno, no sé si habrán tenido la oportunidad de ver el documental de la selección, del seriado All or Nothing de Amazon Prime, Sí, el de Brasil. Ese partido fue contundente y había críticas con Tite, aquello, o sea, eso fue les causó uno no concientizó el terremoto interno que significó empatar con Venezuela, ¿no? E incluso había un periodista de Fox Sports Brasil que decía, bueno, todos los países han evolucionado, tienen acceso a los mismos recursos, pero empatar con Venezuela, o sea, entonces eso también más allá, uno lo puede valorar a la distancia, porque también era el momento en que se le exigía mucho al ciclo de Rafael Dudamel, que quizás pudo haber agarrado a una Argentina en mínimos históricos, y creo que le faltó un poquito más de creerse la cosa en la siguiente instancia, en los cuartos de final, ¿no? Pero en cuanto a recuerdos del más y menos, yo me quedaría con esos dos partidos. Sí, porque el otro 0-0 que comentaba John fue en eliminatorias, pero ya Brasil estaba clasificado, Venezuela también ya estaba fuera, realmente no significó mucho en cuanto a la competencia, más allá del resultado histórico que era empatar en Brasil. Ese empate del que tú hablas era en fase de grupos, Brasil no estaba clasificado, Venezuela estaba peleando todavía para Exacto. clasificar y además terminó clasificando a la segunda fase y como ya comentaba Alfredo, bueno, después contra Argentina en el Maracaná, como que le dio un poco de miedo a hacer historia, ¿no? Queda como ese sentimiento de que ese era el día en el que se podía dar un batacazo en la historia del fútbol venezolano y no se dio. Y precisamente comparando el Argentina y el Brasil, ¿por qué a Venezuela le cuesta más enfrentar a Brasil que enfrentar a Argentina? Pareciera que contra Argentina sí se cree que se puede sacar el resultado. Ya tú hablabas de esa anécdota del 1-0 en Puerto La Cruz. Se ha empatado con Argentina en Buenos Aires en eliminatorias. Es distinto, ¿no? Contra Brasil pareciera que siempre vamos y entramos a la cancha y se siente como que ya vamos perdiendo 1-0, sea aquí o sea allá en Brasil. Yo creo que tiene que ver con situaciones y momentos históricos y pensamientos colectivos, que va perdiendo el miedo a medida que derriba muros. Fíjate, echamos el ojo hacia el siglo XX y todos los récords son catastróficos, ¿no? Quizás a Bolivia y algún empate a Colombia, algún partido contra Perú, pero fíjate cómo es la reacción en todos los niveles contra los equipos de Uruguay después del centenariazo. Sí. Que incluso en la semifinal del Mundial Sub-20 tuvo ribetes de clásico, porque hasta hubo golpes en el hotel entre uruguayos y venezolanos. Es una anécdota bien sabida, ¿no? Se cayeron a golpes, los venezolanos perrearon aquello, estos perrearon acá, y bueno, es una rivalidad. Entonces, pero como que se derrumbó ese muro. Y eso no solo contagia a tus contemporáneos, sino contagia sobre todo a los que vienen atrás. Entonces, cuando es un Venezuela-Uruguay, fíjate, este Uruguay que en estos días me habían llamado del país de Uruguay para
que están haciendo un especial sobre la selección de Tavares y han contactado a un periodista de cada país de Sudamérica para cómo lo ven desde su país a esa selección. Y les contaba lo mismo. Una vez que se derrumbó ese muro, todos los partidos contra Uruguay se ven de forma distinta y psicológicamente eso aporta. Sí. Después de ese partido, que fue planteado de una manera interesante para detener a Messi básicamente con las tres alcabalas, que era Rincón, Lucena y el Punk Amorebieta, que terminó siendo el MVP del partido más allá del gol que marcó de cabeza. Se creen los jugadores. Mire, es Argentina, aparte que también va un poco de la mano, en este caso a diferencia de Uruguay, va un poco de la mano que Argentina, a uno le da la sensación de que es una selección que va en desmejora y que creo que le va a hacer, va a tener un cambio generacional traumático una vez que Messi se vaya. Uno veía antes la convocatoria argentina y podía recitar muchos nombres de memoria, Aymar, Burro Ortega, Batistuta, los recitabas varios. Ahora tú ves la convocatoria de Argentina y si a lo mejor no eres muy futbolero, ves nombre, mira, ¿quién es este chico? ¿Quién es aquel? ¿Quién es fulano? ¿Dónde juega? Uno siente que, aparte de que también Argentina ha perdido mucho ese potencial de país exportador y a nivel de grandes ligas ha perdido la partida con Francia. Francia en este momento es uno de los países que más jugadores da, más allá de la ventaja de ser comunitario, que da a las distintas ligas. Pero Brasil sigue ahí, sigue siendo el país que, según el CIES de FIFA, el país que más exporta jugadores a las primeras divisiones del mundo, con más de 1.300, y de Sudamérica siento que está 2 escalones por encima y sí mantiene una cuota importante de jugadores en equipos de élite, una cuota importante de jugadores a gran nivel, que a lo mejor Messi es el mejor del mundo, sí, pero entonces tiene muchos, Messi es excelente, pero a lo mejor tiene muchos jugadores muy buenos. Entonces ahí nos desbordamos, Casemiro, Neymar, Coutinho, mencionando los 3 que no están, pero si no está Coutinho, bueno, puedes hablar de Arthur, puedes hablar de Everton Cebolinha, que por fin dio el paso al fútbol europeo, puedes hablar de Richarlison, puedes hablar de Gabriel Jesús, Roberto Firmino. Entonces es también la realidad futbolística contra Brasil, que si bien se le ganó un amistoso, como que a lo mejor falta ese resultado contundente que termine de quitar ese miedo. Sin embargo, la realidad futbolística de Brasil es muy distinta a la del resto del continente. Pues fíjate que por lo menos en los últimos juegos Venezuela-Brasil, vamos a decir, porque el último amistoso fue aquel partido de Boston, pero por lo menos acuérdate el 0-0 de la Copa América, el famoso hombro-brazo de Vizcarrondo, que nunca la pitaron, y el empate que tuvimos en la Copa América, y los 2 resultados que fue que se jugó contra Brasil, que fue el 3-1 de allá de Brasil, el desastre del error de Amorebieta, y el 2-0 en Mérida, el día que se fue la luz, que creo que tú estabas ese día ahí, Alfredo. Sí. Ya Brasil como que, ok, nos gana, superior futbolístico, pero ya no hay esas goleadas de escándalo de hace 15, 20 años. No, claro, hay respeto, hay evolución. En ese partido de Mérida, bueno, uno pudo conocer a alguien que me parece que es un gran técnico, Tite, y bueno, uno hablaba en la rueda de prensa y lo escuchaba hablar y se veía un respeto genuino. Decía que, bueno, que ellos tienen, de hecho, recuerdo una pregunta de un periodista de Brasil, no me acuerdo del medio, decía, bueno, pero es Venezuela, no tiene oportunidad, están desmoralizados, cambian de técnico, la obligación es golear, y el cacique lo regaña, no, mire, no, que está siendo irrespetuoso, es un equipo que ha evolucionado, que cada vez tiene jugadores más en y empezó a nombrar, mire, este jugador hace esto. Entonces yo decía, caramba, o sea, no es que, mira, somos Brasil y vamos a jugar con Venezuela y tenemos los mejores jugadores, no, sino que hay dedicación para estudiar al rival y a mí me dejó muy sorprendida su respuesta, ¿no? Mira, que este jugador, Roberto Rosales, está en España, es muy bueno, hay que cuidarse de él, y fue un partido bastante, evidentemente Brasil fue superior, pero Venezuela no se vio mal, ¿no? Y también esos primeros pininos en eliminatorias de Rafael Dudamel, en Mérida, que
que de verdad como sede en esos partidos se portó muy bien, el público estaba muy metido y caramba, sí creo que hay acercamiento, no hay un acercamiento a lo que es Brasil, obviamente, pero sí nos vamos alejando de ese mote de Cenicienta, de las goleadas, y esperemos que Peseiro tenga la entereza de interpretar esta evolución y pueda contener en primer lugar la, el ataque brasileño y después no daño un contragolpe, ¿no? Sí, Alfredo, tú comentabas el All or Nothing de Brasil ahí en Amazon Prime y es interesante porque ahí se ve cómo ellos preparan el duelo contra Venezuela, ¿no? Hablan de las virtudes de la Vinotinto, cómo es un equipo fuerte, que lucha, que pelea mucho y habla Tite de algo que sucedió quizás hasta después del partido, cuando habla con Maturana ahí después del enfrentamiento y Maturana le dice que él es la esperanza del fútbol sudamericano para volver a ganar otra Copa del Mundo, que Europa simplemente ha dominado en las últimas décadas, ¿no? No ganamos, imagínate, desde el 2002, que precisamente fue Brasil en ganar la Copa del Mundo. Argentina perdió la final precisamente en Brasil en 2014 y pareciera que ese Brasil de Tite es el que tiene alguna esperanza de poder volver a poner a Sudamérica en el tope del fútbol internacional. Pero esa preparación de Brasil y como uno ve el detrás de cámaras de cómo preparan ese partido contra Venezuela, te da una idea de cómo ha cambiado un poco esa manera de ver a la Vinotinto, más allá de que al final dentro de la cancha hablábamos de ese empate a 0, pero tú también comentabas 3 goles anulados y Brasil realmente fue muy superior a Venezuela. Realmente le ha costado a la Vinotinto igualar a Brasil en el desarrollo del partido, ¿no? Más allá de que hayamos conseguido algunos empates. Incluso creo que Salomón Rondón tuvo un cabezazo en ese partido que pasó cerca y fue prácticamente la única ocasión de la Vinotinto. Y eso que tú comentabas de Uruguay me llama la atención porque obviamente en aquel entonces la prensa uruguaya, todo el país menospreciaba la Vinotinto y es un ambiente muy distinto al que se vive ahora con respecto a Venezuela en Sudamérica, pero era esa soberbia, ¿no? Que tú comentabas del periodista brasileño. Bueno, este equipo hay que golearlo, venga quien venga, no me importa que esté Salomón Rondón que jugó en la Premier o que esté el otro que juegue en la liga, este equipo en casa hay que golearlo. Eh, ¿Te imaginas a Venezuela, por ejemplo, algún día, no tiene que ser este partido, pero algún día logrando un centenariazo en Brasil, por ejemplo? Un Maracanazo. maracanazo, un morumbiazo, un resultado de este tipo que pueda cambiar y darle el vuelco por fin a esa historia tan negativa que tenemos contra la Canariña. Sí, pues es que es complicado, fíjate que no solo Venezuela, sino hay Sí, muchos países que nunca le han ganado a Brasil, de la región, que nunca sí, han sí. ganado en Brasil, mucho menos. Y bueno, digo hasta hace no mucho, hasta empezando el siglo XX, Brasil tenía casi que un invicto en eliminatorias mundialistas, ¿no? Entonces No, es no lo ha complicado. perdido Y lo que lo hace todavía. complicado, lo que lo hace complicado, sí, pero en general, en overall, Mm. lo que lo hace complicado es las estructuras, ¿no? Fíjate que a lo mejor a Brasil le han ocurrido una serie de eventos que han permitido repensarse muchas cosas y Brasil está varios peldaños por encima de todos en Sudamérica, hizo por encima de Argentina, Uruguay, Colombia, que pueden ser los que quizás se le aproximen por la estructura precisamente, ¿no? Que es un país que tiene historia, que da grandes jugadores, es cierto, eso ayuda, eso te impulsa y te da fama, pero la estructura creo que es lo que sostiene a Brasil y debe seguir trabajando en ello. Uno precisamente en ese documental ve cómo es la granja Comari y te da envidia de la mala y de la buena. Los entrenamientos, la forma de medir el daño muscular y el tema de desarrollo y venta de jugadores. En Brasil sufrió en este siglo XXI un proceso, digamos, un poco traumático, que es que prefirió sacrificar un poco el desarrollo del jugador mágico de El gambeta, juego bonito. sí, para tener jugadores más físicos que puedan
ser mejor vendidos a Europa, que es lo que buscan. Por eso en Brasil, Soteldo es un milagro. Soteldo es un elemento, encima que va de Venezuela, es un elemento de admirar porque es un jugador que no representa los nuevos estandartes de exportación de Brasil. Entonces tú ves jugadores que a lo mejor no tienen la magia que pueden tener en el pasado. Creo que el único gran distinto, y eso lo conversaba en una entrevista que le hicimos a Jairzinho hace poco en Conexión Goleadora, y él decía, le preguntaba a Jairzinho, como campeón del mundo hace 50 años, ¿qué le falta a un equipo sudamericano para volver a ser campeón del mundo? Más que yo creo que el más cercano es Brasil. Decía, yo lo veo complicado porque el único crack que tiene Brasil es Neymar. Los demás son jugadores hechos en serie, hechos para, precisamente, son muy buenos, pero lo comparaba, bueno, creo que hasta injustamente, con su selección. Mira, nosotros no, estaba Pelé, pero estaba yo, estaba el otro, estaba aquel, Rivelino, empezó a nombrar uno y decía, ya, pues suficiente. Entonces, pero es la estructura. Entonces yo recomiendo a quienes nos están acompañando en esta charla que busquen un trabajo en New York Times muy bueno, que habla de cómo Argentina ha ido perdiendo terreno en la exportación de jugadores y por qué Brasil sigue liderando el mercado. Y habla de eso, miren, cómo se desarrollan los jugadores, cómo hacen los enlaces con los clubes europeos. Mira, me interesa John Caraquinho. John Caraquinho, gran jugador. Mire, bueno, él es así, es alto, usa colita, tiene lentes, tiene visión de juego. Qué bueno. Bueno, pues venga a verlo. Entonces te traen al club. Entonces ves, mira, aquí tenemos, mira, este es nuestro gimnasio, y aquello. Oye, mira, Alejandriño, ven acá. Sí, mira, te presento al mediocentro del futuro. ¿Cómo estás? Entonces, hay una estructura de venta, de importación, de desarrollo, que creo que los demás países están muy lejos. Y ponía el caso de Argentina, que citan a un equipo danés que envió un correo, mira, me interesa un jugador, y nunca le respondieron, por ejemplo. Entonces también ves que también en el tema del marketing, del negocio, Brasil está mucho mejor estructurado. La Liga de Fútbol de Brasil, el Brasileirao, es una cosa que está súper bien estructurada. A veces como que le damos la espalda los sudamericanos porque es en otro idioma y mucha gente se enamora un poco más del romanticismo del fútbol argentino, el romanticismo de River, de Boca, pero lo que genera el Brasileirao en estructura, en los equipos, económicamente también es un abuso lo que hacen en Brasil. Cuando vino Corinthians a enfrentar a Lara, yo hablaba con la gente de Corinthians y decía, no, pero es que por Sudamericana, que lo hicimos por DirecTV, no, pero es que a Corinthians no le interesa mucho este juego. Es que oye, no, pero uno tiene la competición internacional, para nosotros es algo espectacular. Sí. Pero me decían, sí, pero es que en lo económico, los $350,000 que les dan a los equipos por avanzar, un equipo brasileño, nosotros lo hacemos $500,000 nada más en un partido, con el 70% de aforo de un juego cualquiera de Corinthians. Entonces esto es casi que cumplir. Entonces tú decías, ya entiendo ciertas estructuras. Entonces, en muchos aspectos, el económico, en el desarrollo, sponsoreo, yo creo que Brasil tiene una ventaja y como dice Alejandro, citando lo de la docuserie, Brasil yo creo que es el único que puede competirle a los grandes de Europa. Aquí tiene que haber una reforma en todos los aspectos, de todas las estructuras en Sudamérica, y me preocupa mucho que el segundo a bordo, que es Argentina, esté perdiendo tanto terreno en todos los aspectos, desarrollo de liga. Lo de la liga, la Superliga Argentina es un desastre. Yo sé que muchos aman el fútbol argentino por Boca, por River, porque de verdad genera sentimiento mucho ver, pero como se está estructurando el fútbol argentino está muy mal y lo critican los mismos periodistas de allá. Le rompieron un contrato al primer right holder para después beneficiar a otro por temas políticos, la super expansión a 30 equipos que le quita competitividad. De verdad Argentina tiene que revisar muchas estructuras internas para no perder lo que ha conquistado durante la historia. Eso es la reflexión que nos deja el tema Brasil y el resto. Entonces, el caso Venezuela, que evidentemente tenemos que revisar nuestras estructuras, y yo creo que en este momento histórico estamos muy mínimos por temas económicos. La sub-20 no está entrenando por falta de dinero, la sub-17 no está entrenando por falta de dinero, la liga está haciendo un esfuerzo para, mediante burbujas, volver.
va a ser muy difícil alcanzar equipos grandes y los jugadores que estamos exportando, bueno, porque tenemos calidad, tenemos talento que brota, pero para el desarrollo masivo creo que todavía tenemos que esforzarnos un poquito más. Alfredo, tú hablando de infraestructura, que sí es verdad, Argentina se ve que desde sus selecciones nacionales, su base se va quedando muchísimo, tanto así que hasta en muchos, ¿ahí? Sí está, ajá. En sus selecciones inferiores, de menores, categorías menores, ha faltado a varios mundiales, a varias citas mundialistas. ¿Piensas que hasta la propia Argentina pudiera perder ese escalón de competitividad contra Brasil y que lo pudiera superar un Uruguay, un Colombia a la hora de exportación, de formación de jugadores, de estructura de liga, de competitividad? Sí, ¿no? También está el tema histórico, ¿no? Muchos gerentes de clubes pueden convencer más aficionados diciendo, mira, traigo un argentino que hace esto. Y, está bien, pero a lo mejor no, traigo un colombiano, a lo mejor no tanto un uruguayo. Ese tema de la reputación, creo que todavía vive mucho de eso, pero uno ve procesos que sí son más exitosos, que son un poquito más llevaderos. Me gusta mucho lo de Uruguay, que en 20 años del maestro Tavares han hecho transiciones sin traumas. Y entran jugadores y se mantienen. Muchos equipos, por ejemplo Paraguay, perdón, resintió mucho haber perdido los nombres que siempre escuchamos, Roque Santa Cruz, Aedo Valdés, etcétera, etcétera. En un momento no podían estar a la competitividad de alto nivel y bueno, cuando se dio el paso a la siguiente generación fue realmente catastrófico. Ahora es que creo que hay una generación interesante que con Miguel Almirón y algún otro pueden tener cierta competitividad, pero hay transiciones que son dolorosas y Uruguay lo ha sabido llevar. Fíjate que este Uruguay es interesante porque Uruguay siempre ha tenido unos buenos defensas y unos grandiosos atacantes, pero en el medio, históricamente, no recordamos algún jugador del mediocampo que no, este es un... Y ahora sí tiene jugadores que pueden hacer una transición más limpia al ataque que está en un buen momento. Por ejemplo, Pajarito Valverde, Betancur. Entonces ahora la selección uruguaya se vuelve mucho más interesante. Quizás en los últimos momentos de Cavani y de Luis Suárez, pero por ahí viene Darwin Núñez, que está jugando en Benfica. Vamos a ver si llega a llenarle los zapatos a estos dos. Y lo de Colombia también está siendo bien manejado. Creo que los jugadores que están brillando en Europa le han hecho buena reputación, ya no es tan malo. Mira, traigo un jugador colombiano, han sabido llevar sus procesos, muy bueno lo de Duván Zapata y lo de Muriel en Atalanta, siguen abriendo puertas, ¿no? Entonces yo creo que también hay un trabajo interesante y veo que más allá de que hay algunas dificultades particulares, la liga colombiana, se me va el nombre de la asociación. Sí, pero el nombre legal que los agrupa, la FP, no me acuerdo ahorita. Siento que trabaja bien, siento que están organizados, que son ligas, que tienen sistema de desarrollo y yo creo que es una cantera que no puede terminar, que no va a terminar de producir, ¿no? Además, si están estos ejemplos en el balompié internacional del más alto nivel. Entonces, no sé si en algún momento llega a desplazar a Argentina porque también la historia y la reputación pesa mucho y también hay mucho talento y mucho donde crecer pero si esas estructuras se van envejeciendo, no se van renovando y no van caminando, posiblemente a lo mejor no de Colombia o de Uruguay, pero fíjate que ya Francia le está yendo mejor. Fíjate que de África cada día salen más jugadores. Entonces, a lo mejor las miradas se van posando en otro lado y no precisamente en Argentina. Alfredo, y ya para ir cerrando, regresando un poco al duelo ante Brasil, hablando de todas estas anécdotas y de tratar de igualar, de jugarle de tú a Brasil algún día, ¿ves con buenos ojos este enfrentamiento de esta semana? ¿Crees que podemos pensar en eso o crees que se va a Brasil a tratar de sobrevivir y rescatar un empate, un 0-0
como se pueda. ¿Qué te gustaría ver de esta Vinotinto que está en un proceso nuevo, enfrentando a un Brasil que ya viene de ser, es el campeón de América en este momento? Sí, hay bajas importantes de Brasil, Casemiro, Coutinho, Neymar, pero lo dijo el mismo técnico, ¿no? Mi prioridad es el arco en cero y a partir de ahí vemos si podemos construir algo más, pero yo creo que la prioridad es defenderse y aguantar. Y también no sé hasta qué punto sea perjudicial eso. Seguramente tenemos una línea de 3 jugadores, un 4-3-3 con 3 jugadores totalmente volcados a la defensa. Se me ocurre ahorita que pudiera ser Rincón, Junior Moreno y Cristian Cáceres, apoyando a los 4 defensores. Creo que va a ser muy importante, igual que en aquel partido, el desempeño de Jordan Osorio. De hecho, Jordan Osorio fue el jugador del partido para varias casas de estadísticas. Sacó en la mayoría 8,1 de 10 y fue el más destacado no de Venezuela, de todo, incluyendo a los jugadores de Brasil. Entonces, bueno, también fue el MVP del último partido del Parma y ojalá se encuentre fino. Me preocupa que no tenga un acompañante de pie zurdo, porque ese partido lo acompañó Mikel Villanueva. Cierto. Y yo creo que el resto del equipo va a ser bastante parecido, ¿no? Ojalá que el que esté a su lado, sea Chancellor, sea Ángel, esté a la altura de resistir esos embates en Sao Paulo, que es una de las ciudades más importantes del fútbol en el mundo. Yo me gustaría que arrancaran un empate de allá. Estaría bueno como para que levantaran un poquito el ánimo, que creo que en líneas generales el entorno de la Vinotinto, seguidores, están un poquito alicaídos por lo visto en la primera doble fecha, pero hay que ser sinceros y recordar que Brasil no es un rival fácil. Muchachos, antes de despedirnos, rapidito, Alejandro, Alfredo, un resultado rápido. Alfredo primero. Voy a jugar con el corazón y daré un 1-1 para por lo menos inaugurar el gol para nosotros en la eliminatoria. Yo me voy con 3-0 va a ganar Brasil. ¿Qué dice Alfredo? No, me voy con un 0-0, estaría bien. 0-0, bueno, estaría genial. Bueno, ahí están 2 empates, está bien. Un empate. Como sea, medio a medio, un empate estaría bien. Y bueno, Caracas sí o sí ganarle a Chile, eso sí creo que debería ser. Bueno, ya vamos a finalizar esta edición del capítulo de anécdotas en nuestro podcast de historias divertidas dentro del fútbol venezolano y los deportes. Agradecido con nuestro amigo Alfredo Coroniz de tomarse su tiempo y compartir con nosotros esta pequeña historias de la selección nacional contra Brasil y un poquito también más de análisis dentro del partido. De verdad, Alfredo, gracias por estar aquí. Esperemos que puedas estar en unas próximas ediciones y bueno, las palabras son tuyas de cierre. No, agradecerles a ustedes la invitación. Siempre es bueno aprovechar estas nuevas plataformas y vías de comunicarse con la audiencia y siempre es bueno recordar, ¿no? lo que se ha hecho con la selección, uno que ha podido estar al lado, tanto como aficionado en un momento, como periodista ahora, y de verdad agradecido. Y bueno, atentos, ojalá Venezuela pueda arañar ese punto, o 3 puntos, o arañar puntos en Brasil, que mantenga viva la ilusión a Qatar. Amén, amén, que así sea. Y bueno, a los que nos están viendo en este momento, recordarles que este viernes vamos a estar haciendo algunos comentarios en vivo durante el partido Brasil-Venezuela a partir de las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. John, que está súper emocionado y le encanta narrar. No sabíamos que John era narrador. Bueno, ahí lo vemos a través de las pantallas del canal de YouTube de Sports Venezuela. Ustedes también lo pueden disfrutar. Los gritos de John y las quejas de John y la cara de sufrimiento de John cuando Yangel Herrera falló el penal contra Paraguay. Bueno, ojalá no pase nada de eso contra Brasil. Los invitamos a que, por supuesto, nos acompañe el viernes a partir de las 7:30 hora de Venezuela, 7:30 hora de Venezuela, para que estén con nosotros ahí en el Brasil-Venezuela. Nos envían sus comentarios, ponen el partido y nos escuchan ahí a nosotros hablando. Muchas gracias, Alfredo. Nos reencontramos pronto por ahí nuevamente. Así es, bueno, saludos y bueno, a disfrutar de esta fiesta, ¿no? Que se retrasó por la pandemia. Un abrazo a todos. Gracias, Alfredo.